Seguimos en Colosenses. Y antes de seguir con Colosenses, me gustaría recordarles, ¿verdad?, que cuando estudiamos una carta es precisamente eso, es una carta. Y cada parte pues tiene una conexión con la parte anterior. Y es importante estar recordando lo que vemos las semanas anteriores, porque estamos estudiando versículo por versículo. Entonces tiene una conexión con lo anterior y tiene una conexión con lo que sigue. Y como veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que el pastor Jorge nos enseñaba de la cubeta que tiene que estar llena, y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos de su paz para salpicarlo, ¿verdad?, como quien dice, a otras personas. Y eso que hacemos, eso que decimos, cómo nos comportamos y demás, es eso que salpicamos, ¿verdad? También veíamos que hablamos y actuamos y todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que es en representación de Cristo, como si Él mismo lo estuviera haciendo o Él mismo lo estuviera diciendo. Entonces, sabiendo esto, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, esta mañana nos tocan unas series de instrucciones puntuales para cada uno de los roles que tenemos en esta vida, cada uno de los roles que tenemos como personas, y de tal forma que nos quede el saco, queramos o no, ¿verdad? Ese es el objetivo de leer la Biblia, aparte de conocer de Dios, es también cambiar, ¿verdad? Como decía Jorge, que nos cambie, que obedezcamos, que seamos más como Él. Entonces, si me acompañan, vamos a leer Colosenses 3, vamos a leer del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Si me acompañan, por favor, dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos aprender más de tu palabra, Señor, libremente abrirla y estudiarla y ver qué es lo que tienes para nosotros, Señor. Esta mañana yo te pido que toques nuestros corazones, Señor, alineen nuestra voluntad con la tuya, podamos aprender lo que tienes para nosotros esta mañana y lo podamos poner en práctica, Señor, para glorificarte a ti, para engrandecer tu nombre y para que más y más personas te puedan conocer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, esta mañana me gustaría empezar con un pequeño ejercicio de empatía, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado que alguien les está contando una historia muy triste y como que hasta sientes que se te empiezan a salir las lagrimitas, ¿no? O cuando estás viendo a lo mejor en la tele que alguien en algún deporte se lesiona, ¿no? Así sientes como el dolor que está sintiendo la persona, ¿no? Y es muy importante la empatía cuando estamos hablando de las cuestiones de la Biblia, porque la Biblia nos enseña mucho a través de la empatía. Es una herramienta importantísima. A mí una de las historias que más me conmueven es cuando Pedro niega a Cristo. Y dice la Biblia que llora amargamente, ¿verdad? Y dices, bueno, pues sí, qué mala onda que lo negó. Pero la realidad es que la Biblia nos da muchos detalles precisamente para que sintamos lo mismo que él sintió. Vemos que Pedro fue escogido por Cristo, ¿verdad?, para seguirlo. Vivieron muchas cosas juntos. Pedro vio cómo alimentó a las multitudes. Pedro vio pues, los milagros que hacía. Incluso caminó sobre el agua, ¿verdad? También tuvo una charla interesante con Moisés y con Elías. O sea, muchas cosas que podemos entender con estos detalles que la Biblia nos platica, para entender por qué en el momento que Pedro niega a Cristo, ¿no?, le dice, no, yo no lo conozco, 3 veces canta el gallo y le echa ojo a Cristo, ¿no? Y ha de haber sentido, pero horrible, ¿no?, la traición, de eso que te conmueve, decir, lo que ha de haber sentido de traicioné a mi Señor. Entonces es muy importante la empatía cuando estamos leyendo la Biblia, para que aprendamos todo, porque tendemos a ser egoístas, tendemos a no pensar en los demás, o nos cuesta trabajo ver las cosas muchas veces desde el punto de vista de las otras personas.
de lo que están viviendo, de lo que están pensando, y somos rápidos en juzgar, somos rápidos en decir qué está bien y qué está mal con los demás, y no nos ponemos en verdad en los pies de los demás. Entonces, esto nos va a servir mucho esta mañana porque el pasaje de hoy habla de unas instrucciones dirigidas a roles específicos, y es importante la empatía para poderlo entender más a fondo. Entonces vamos a ver por dónde comienza, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y quizá esto es algo muy difícil no solo para las mujeres, sino para cualquier persona. Nos cuesta trabajo someternos a las autoridades. No sé si les ha costado trabajo o les cuesta trabajo cualquier autoridad, como que tenemos ese sentir de rebeldía, ¿verdad? Y específicamente hablándole a las casadas, como este pasaje, para poder entenderlo, me gustaría que fuéramos al principio. Si me acompañan a Génesis 3, versículo 16, por favor. Génesis 3, 16. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Obviamente este versículo está en un tono de castigo, de consecuencia, ¿no? De algo que viene como consecuencia de la desobediencia a Dios. En ningún momento podemos ver como algo positivo lo que está diciendo aquí. Claramente vemos que no dice algo así como tu deseo será hacia tu marido, o tu deseo será tu marido, como algo muy romántico. No, tu deseo será para tu marido suena como algo más complicado. Y si nos ponemos a pensar qué nos metió en este gran problema, ¿verdad?, que se llama pecado, podemos leer unos versículos arriba, en el capítulo 3, del 4 al 6 de Génesis, cuando le está diciendo la serpiente a la mujer, ¿verdad?, que no es cierto, no, lo que dijo Dios no es cierto, no morirás, ¿no?, sino que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí viene la parte interesante, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y también le dio a su marido. Entonces, pareciera que lo que los metió en este problema, pues fue su deseo, ¿no? El deseo de decir esto está agradable, esto es codiciable para alcanzar sabiduría. El deseo de la mujer es lo que la metió en este problema, y Dios le dijo: ok, como esto te metió en tu problema, tu deseo será ahora para tu marido, te lo quito y se lo doy a él. Y vas a estar sometida, sujeta a tu marido y a lo que él dice, básicamente. Sometida a los deseos de tu marido y a la dirección de tu marido. Y podemos pensar que esto es una gran responsabilidad para los maridos, a los que dicen sí, que así sea y amén. La realidad es que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque ahorita más adelante Dios habla a los maridos, pero no solo la responsabilidad del marido, sino que también las mujeres tienen una gran responsabilidad con esto. Por ejemplo, Tito 2, del 3 al 5, nos dice un poco acerca de esto. Tito 2, del 3 al 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, primero que nada, tiene una responsabilidad hacia las mujeres jóvenes, ¿no? Porque como es algo que no es difícil, no es fácil, es algo difícil, necesitamos ayuda y que nos enseñen. Y las mujeres más grandes deben enseñar a las mujeres más jóvenes, maestras del bien. Pero dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, es una responsabilidad importantísima de decir, si ustedes obedecen la palabra de Dios, la gente va a poder ver que la palabra de Dios tiene razón, ¿sí? Somos una evidencia de que la palabra de Dios tiene razón. Pero no solo eso, sino que 1 Pedro 3 también nos enseña algo interesante. 1 Pedro 3, 1 y 2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, básicamente tienen las mujeres esta responsabilidad de testimonio hacia los hombres inconversos. Es algo tan raro que sirve para testificar, para que se den una idea.
Yo creo que todos hemos visto a lo mejor algún meme, ¿no? Que estas cositas de comedia que está un hombre y una mujer discutiendo, ¿no? Y están así, de repente la mujer dice, tienes razón. Y se paraliza, ¿no? O sale una explosión, o salen los amigos del hombre diciendo, es una trampa, es algo. ¿Sí? O sea, ¿por qué es esto? Porque muestran de una forma cómica una cosa de la realidad. Y la realidad es que es algo muy difícil. Pero llama la atención. Cuando una mujer se somete a su marido, llama la atención a tal grado que aquí vemos que puede servir para testificar. Puede ser algo tan fuerte, ¿verdad? Y muchos maridos sonríen con este versículo, ¿verdad? Dicen, amén, que se sometan a nosotros. Pero antes de eso, tenemos que hacer un ejercicio de empatía. Porque primero que nada, como hijos de Dios, debemos de hacer lo mismo nosotros con nuestros deseos, ¿verdad? Nuestros deseos deben estar sometidos a Dios. Porque generalmente es lo que nos mete en problemas. Ya hay muchos versículos, ya hay muchos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos está hablando a todos, ¿verdad? Efesios 4:22 también. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, como hombres y mujeres tenemos que entender que la sumisión, la sujeción a una autoridad no es algo fácil, pero tenemos que entender por qué Dios nos lo dice. Debemos saber y entender y creerle a Dios que nuestros deseos normalmente son los que nos meten en problemas. Por eso Dios nos dice, sométanse unos a otros. También lo dice, ¿verdad? ¿Se les hace esto muy difícil de entender? O sea, ¿se nos hace difícil de entender que tenemos que estar sometidos a otro? Si tú como marido has usado este pasaje, ¿verdad? Diciendo, sométete a mí, pues es importante que también sepas lo que Dios te dice a ti, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la empatía. Versículo 19 de nuestro pasaje dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque obviamente vienen cadenitas las instrucciones, ¿verdad? Y Dios nos presenta un organigrama, si lo quieren ver así, interesante, en Efesios 5:21. Y es un pasaje largo, pero es el pasaje paralelo a lo que estamos estudiando hoy y creo que se complementan muy bien. Si me acompañan, vamos a leerlo para sacar todos los detalles que vienen aquí. Efesios 5:21. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, de todos estos versículos que estamos viendo, la mujer le dice, sométete a tu marido. Y al hombre le dice, vez tras vez, que ame. Y dices, bueno, pues sí, yo sí la amo. Ok, pero aquí te dice cómo la debes de amar. Así como significa de la misma forma. Entonces, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer de la misma forma que Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Cuando un marido le dice, sométete a mí, porque aquí dice, en su mente debe decir, sométete a mí como yo me someto a Cristo, ¿verdad? Y esa es la parte que a veces tenemos ese problema. Y la instrucción al hombre es clara. Dice, ama a tu mujer. ¿Cómo la amas? Pues así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, caray. Entonces, si tú no te sujetas a Cristo, y pues te das chance, ¿verdad? Te perdonas porque pues eres buena onda y tienes paciencia contigo y no siempre eres como debes de ser, pues de esa misma forma ama a tu mujer, ¿verdad?
Es así como significa eso. ¿Cómo te tratas tú? ¿Cómo te consientes? ¿Qué consideraciones tienes hacia ti mismo? Bueno, ¿Dios es áspero contigo? Te pregunto. Si Dios no es áspero contigo, pues tú tienes que ser de la misma forma con tu mujer. A mí lo que me pasa es que cuando yo veo cómo Dios me cuida, cómo Dios me trata, cómo Dios es paciente conmigo, cómo me enseña, la única respuesta que puede tener de mí es pues quererlo más, adorarlo más, alabarlo más, ¿verdad? Quiero estar más tiempo con Él. Entonces, esa adoración, esa admiración que yo tengo hacia Dios, me encantaría, ¿verdad? Como hombre, tener eso en mi mujer. Es como todo lo que queremos como hombres, pues es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, a lo mejor me debo poner a pensar, si yo no tengo a la esposa, vamos a decirlo así, que yo quiero, pues en gran parte es mi culpa, ¿verdad? Porque Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces, ¿qué tanto tiempo pasas con tu esposa? ¿Qué tanto te sacrificas tú? Tus deseos, tus tiempos, ¿verdad? ¿Pasas tiempo con ella en la palabra de Dios? O sea, ¿qué estás haciendo tú para que tu esposa sea como tú quieres que sea? Lo mismo que Cristo hizo para tener a la iglesia que Él quería, es lo que debemos de hacer. Y es algo muy difícil, porque Cristo hizo muchísimo, ¿verdad? Como veíamos en Efesios. Se sacrificó a sí mismo por ella, habiéndola santificado, ¿verdad? Purificado en el lavamiento de agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces es una muy grande responsabilidad. Y la realidad es que no solo se trata de sobrellevar el matrimonio, de más o menos hacerlo bien y sobrevivir, sino que juntos en verdad encuentras el propósito de Dios para la vida de los dos. Así como Cristo y la iglesia están unidos, el hombre y la mujer en el matrimonio también están unidos. Entonces, hablando de Cristo y cómo hace Él las cosas, muchas veces es difícil ser muy bueno, ser muy lindo, ser todo eso, cuando la otra persona no es perfecta, ¿verdad? Nos cuesta trabajo cuando la otra persona no es como debe ser. Pero ahí es donde aprendemos más del ejemplo de Cristo. O sea, Él hizo lo que hizo sin que nosotros fuéramos perfectos ni tantito. O sea, Él es el que empezó. Él es el que rompió el círculo vicioso de nuestra carne, nuestros deseos, de todo el egoísmo que tenemos. Él dio el primer paso. Entonces esta mañana, si tú estás en alguna situación en donde no quieres dar ese primer paso, pues dalo. Dalo en fe, obedeciendo a Cristo, y vas a ver los resultados que pueden tener en tu vida. ¿Ok? Ahora a lo mejor tú me dices, no, bueno, yo no estoy casado, ¿no? A mí no me queda el saco. Es lo bueno de esta lista, ¿no? Cómo sigue para que nos quede el saco a todos, ¿ok? Versículo 20 nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Si eres hijo, tienes que obedecer. ¿Y qué más le dice a los hijos? O sea, normalmente cuando Dios le habla a los hijos, les dice, obedezcan a sus padres. Y ya, como que no se los complica mucho, obedezcan a sus padres. O sea, porque el hogar es un lugar en donde los niños van a practicar obediencia. Porque pues recoge tu calcetín, ¿verdad? Es mucho más fácil que no te cases con esta persona, más adelante a lo mejor. O deja este pecado, Dios te va a decir cosas para obedecer. Entonces, ese entrenamiento que tienes con cosas sencillas cuando eres chiquito en tu casa, Dios las va a usar más adelante para que obedezcas en las cosas que en realidad importan, ¿verdad? Y la otra parte, pues son los padres. A los padres les dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, el rol de los padres es educar a los hijos, ¿verdad? Que salgan adelante confiando en Dios, que tengan una relación real con Dios, pero son motivadores, son alentadores. O sea que hay un estudio muy interesante que dice que los hijos van a creer que Dios es como es su papá. Lo voy a repetir. Los hijos van a creer que Dios es como es su papá. O sea, es una imagen muy fuerte, que desde chiquitos vemos a un papá. Entonces, cuando alguien llega y te habla de Dios, te imaginas en tu papá, porque pues es nuestro padre, ¿verdad? Dicen, es el padre de los cielos, etc. Entonces, piensas en tu papá. Entonces, como padre, imagínate la responsabilidad que tienes de que tú vas a ser como tu hijo va a ver a Dios. Dios es increíble, es amoroso, es milagroso, y va a hacer lo que tiene que hacer con los hijos, ¿verdad? Pero es una responsabilidad grande para nosotros el pensar que yo tengo que ser con mis hijos como Dios es conmigo, ¿verdad? Para que cuando crezcan digan, claro, un padre amoroso, claro, un padre paciente, un padre estricto, un padre justo. Ah, caray, entonces empieza a pesar un poco, ¿verdad? Pero tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos da.
También le habla a los siervos, ¿no? Dice, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces los siervos tienen que tener los ojos puestos en Cristo. O sea, es tal cual, ¿no? O sea, como lo que haces tú por tu jefe es como si lo estuvieras haciendo para Cristo. Independientemente de cómo sea tu jefe, ¿verdad? Te debe de importar a ti solamente la opinión de Dios. El por qué haces tú las cosas, por qué las haces bien, por qué llegas puntual, por qué eres buen trabajador, es porque Dios te está viendo. Tu responsabilidad es hacia Dios. Y todos los defectos que pueda tener tu jefe, pues no pasa nada porque yo no lo estoy haciendo para él, ¿verdad? Tú no lo debes de estar haciendo para él. Y al final también habla hacia los amos. De la misma forma, tienes siervos, tienes empleados, a lo mejor tienes gente a tu cargo, porque Dios te los dio. Y tú tienes un amo en los cielos que está viendo todo. Entonces, si vemos todos estos roles, como que decimos, caray, pues ya nos queda el saco en alguno, por lo menos en alguno. Pero la realidad es que el rol más importante que tenemos antes de cualquier otra cosa que hacemos en esta vida es que somos hijos de Dios. Ese es nuestro rol, nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y es exactamente ahí, en donde tú estás, con lo que Dios te ha dado, en las circunstancias de padre, de hijo, de hermano, de siervo, de amo, de lo que sea, que tú tienes que actuar como un hijo de Dios. Y entiendo que es difícil ser buena onda y ser como Dios quiere que seamos cuando las personas no son como Dios. Porque a lo mejor es más fácil ser buena onda hacia Dios porque pues sabes que es Dios, ¿verdad? Pero las demás personas pues son complicadas. O sea, no me tratan como Dios me trata, no son lindos, no... O sea, la verdad es que estamos interactuando y salen muchos problemas. Entonces, pensando un poco en la empatía que les decía al principio, la empatía que nos ayuda a que esto sea realidad, una realidad en nuestra vida, es la empatía hacia Dios. Es decir, ¿cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo se siente Dios con cómo soy yo con Él? ¿Cómo se siente Dios hacia el mundo? ¿Quieren llevarlo un paso más allá? Yo digo, si a mí me pasa algo malo, si tengo un mal jefe, si mis hijos no me obedecen o algo, en el fondo yo digo, a lo mejor me lo merezco. Sí, porque yo no soy justo, yo no soy perfecto. Algo he hecho que las debo de pagar, como quien dice, ¿no? O sea, yo puedo buscarle alguna razón por la que yo paso algún mal momento. Pero Cristo no. O sea, Cristo sin deberla ni temerla, sin merecer absolutamente nada, usando la empatía podemos entender lo que Él vivió. Cuando le ora al Padre, le dice, Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque pues no me la merezco, yo no hice nada, ¿verdad? Pero hágase tu voluntad. Entonces, como un hijo obediente, obedece a Dios y la pasó muy mal, ¿verdad? Se sacrificó por amor a nosotros. Entonces, esa empatía es en la que nos tenemos que enfocar. O sea, si mis hijos me desobedecen, ¿verdad? Y yo estoy haciendo un drama, ¿tú cómo obedeces a Dios? ¿Cómo es Dios contigo con tu desobediencia? ¿Cómo reacciona Dios contigo ante esa desobediencia habitual a lo mejor? O a lo mejor escuchas a alguien que dice, es que este empleado es pésimo. Siempre llega tarde, nunca trabaja bien. Ok, a lo mejor pregúntate cómo está tu desempeño delante de Dios, ¿no? O sea, ponte en el lugar de Dios y empieza a cambiar un poco la balanza, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, o sea, mi jefe es tal cual un ángel caído. O sea, es que no sabes cómo es mi jefe. O sea, es malísima onda, o sea, nos exige muchísimo, él no hace nada. Lo que tú me quieras decir. ¿Tú para quién trabajas? ¿Para quién estás haciendo las cosas? ¿Verdad? O mi esposo es intratable, no me puedo sujetar a él porque es terrible, ¿verdad? Otra vez, ¿para quién haces las cosas? ¿Qué es lo que te tiene motivado, verdad? Por eso la empatía es tan importante, porque tenemos que ver lo que Dios hizo por nosotros. El versículo 23 y 24 lo resalta, dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Exactamente. Entonces, si tú te sujetas a tu marido porque es un marido amoroso, ¿verdad? Y amas a tu mujer porque es una mujer virtuosa, obedeces a un jefe de esos raros pero perfectos, ¿verdad? O a unos papás hermosos que nunca la riegan y por eso lo haces, todo esto lo que haces lo haces para Cristo. Todo lo que haces lo debes hacer para Cristo. Ahora también, si te sujetas a un esposo horroroso, o si amas a una mujer que es una gotera continua, o obedeces a un jefe nefasto o a unos papás horribles, también lo debes de hacer por Cristo y para Cristo.
Hemos visto vez tras vez que todo es para Él. Entonces todo nuestro comportamiento se debe de ver motivado porque es para Cristo. ¿Ok? Ok. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 para poder ahondar un poquito en esta idea. Dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto en realidad, no es tan difícil de entender cuando tú entiendes que cuando tú buscas agradar a otras personas, no vas a agradar a Dios. Normalmente lo que vemos en el mundo, las ideas, los objetivos que nos da el mundo, normalmente van en contra de lo que Dios quiere. Entonces es difícil agradar a los hombres y ser un siervo de Cristo. Básicamente, para hacer una cosa, automáticamente tienes que dejar de ser otra cosa. No puedes ser dos cosas a la vez, no puedes servir a dos amos. Entonces, si tú estás en este predicamento, ¿verdad? Y tú eres un siervo de Cristo, aquí Pablo nos deja dos motivadores muy importantes. Muy importantes para que pongamos nuestra mirada en lo que es correcto. Primero que nada dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es muy importante que nuestra motivación para actuar es porque sabemos que de Cristo vamos a recibir la herencia. Y es importantísimo pensar y entender que no vamos a recibir la herencia por lo que hacemos. ¿Sí? No vamos a recibir la herencia por lo que hacemos, sino que vamos a cambiar nuestra forma de ser lo que hacemos porque vamos a recibir la herencia, por lo que Cristo ya hizo. Ese regalo hermoso, ¿verdad?, de reconciliación de nosotros hacia Dios que Cristo hizo por nosotros, nos deja endeudados con Él. Entonces este puede ser un motivador de decir: estoy endeudado con Él, ¿qué más puedo hacer por ti? Pero a lo mejor algunos de nosotros no reaccionamos tan bien con la buena onda, ¿no? A lo mejor algunos necesitamos un poquito más de advertencia o de helado como de nalgadita, ¿verdad? Y también encontramos eso. En el versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces eso de que el karma y eso que escuchamos, no, que karma ni que 8 cuartos, ¿verdad? La realidad es que Dios está al pendiente. Dios está viendo lo que hacemos todos. Y dice que no hay acepción, Él no hace acepción de personas. Dios no discrimina ni para bien ni para mal. Todos somos iguales delante de Él. Nosotros somos los que a veces hacemos acepción de personas. Nos portamos de diferente manera dependiendo con quién estemos. O nos portamos de diferente forma dependiendo si nos conviene o no nos conviene. Sí hacemos acepción de personas, Dios no. Y esto nos trae a la parte de advertencia, porque muchas veces en la Biblia vemos, por ejemplo en Romanos 14:12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí somos responsables por lo que hacemos. Dios nos hace responsables por lo que nos ha dado. 2 Corintios 5:10 también dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, un día vamos a estar delante de Él y vamos a estar defendiendo lo que hicimos o lo que no hicimos, no para salvación, porque para salvación Cristo murió por nosotros y es nuestro abogado. Pero de todas maneras somos responsables por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Entonces, tanto el ánimo, ¿verdad?, como la advertencia tienen una misma intención en este pasaje, que es motivarnos a hacer más, ¿verdad? Alejarnos de la apatía, de la inactividad, de calentar bancas a lo mejor, ¿verdad? Porque si no avanzamos nosotros, si no cambiamos, si no reflejamos a Cristo, avanza el enemigo. Y si ustedes, igual que yo, vemos el mundo, cómo está, pues pareciera que no estamos haciendo lo suficiente, porque cada vez hay más loqueras y cada vez hay más violencia y cada vez hay más filosofías que verdaderamente son increíbles. Entonces, cuando yo me topo con un pasaje así, le agradezco a Dios decir: gracias porque me está motivando a no ser uno más del montón. Pero hay algo muy importante. Cuando actuamos y vivimos como hijos de Dios, algo pasa con las personas que nos rodean. Porque si hay alguna persona con la que tenemos contacto que sinceramente está buscando ser una mejor persona, o se está haciendo un intento sincero de, ser mejor persona, ¿verdad? Papá, mejor esposo o algo, se ha topado sin duda con la realidad de que esto es imposible.
O sea, es muy difícil ser mejor. Entonces, cuando estas personas ven en nosotros a alguien verdaderamente diferente, entonces llama la atención de decir, ¿por qué este sí es diferente? O sea, ¿por qué este sí es un buen hijo? ¿Por qué sí es un buen esposo, una buena esposa, un buen empleado? ¿No? Que no está buscando su beneficio o algo. Es algo verdaderamente diferente. Cuando se topan con eso, llama la atención. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros hacia las personas que no conocen a Cristo. O sea, el vivir como Cristo quiere, ¿verdad? Como Dios nos dice, no es solamente para nuestro beneficio, que obviamente trae muchos beneficios, pero no solo va por ahí, sino que es una responsabilidad hacia las personas de poderles enseñar que sí hay una manera, que esa manera es Cristo. Y eso lo tienen que ver, porque podemos decir todo lo que queramos, que si no lo vivimos no tiene el mismo impacto. Entonces nuestras vidas deben ser un reflejo de ese agradecimiento hacia Dios, de esa alabanza, de esa adoración que tenemos hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros, que lo entendemos que estamos en deuda con Él, entendemos que mandó a su Hijo a rescatarnos, entendemos que somos responsables por lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces debemos de tratar o sea, que se note nuestro carácter, que se note en nuestras acciones y en nuestras palabras, porque tarde o temprano vamos a tener que escoger. O sea, ¿para quién vivo? ¿Para quién vivo? ¿Para mí? ¿Para mis deseos? ¿Para mis complacencias, verdad? ¿Para mis objetivos? O a lo mejor vives para otros, para agradar a otros, para quedar bien con otros, porque es la forma de ir creciendo en la vida, ¿verdad? Pues vas trabajando y te vas acoplando a los deseos de otros, entonces quieres quedar bien con otros. O en verdad quieres ser un reflejo de quién es Dios y para quién vives tú. En el momento que tú decides Dios, decides agradar a Dios, decides obedecer a Dios, todo lo demás cae en su lugar. O sea, automáticamente cuando le haces caso a Dios te vuelves un mejor esposo, ¿verdad? Porque te sometes a Cristo. Entonces también es más fácil a la mujer someterse a un esposo que está sometido a Cristo, porque van todos en un mismo camino. Automáticamente un hijo empieza a obedecer más a sus padres, un padre empieza a ser más amoroso, más paciente, más guiador con sus hijos. El jefe se empieza a preocupar por sus empleados. Los empleados les llama la atención, dicen, caray, ven a Cristo en lo que hacemos. Entonces, sea lo que sea que hagamos, ¿verdad? En el rol en el que Dios te haya puesto, esta mañana tienes que preguntarte, ¿para quién vas a vivir? ¿Para ti, para otros o para Dios? Yo te recomiendo que vivas para Dios, pero no solo que vivas para Dios, sino que se note, porque esa responsabilidad la tenemos todos delante de Dios y delante de la gente que no lo conoce. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque te interesas en nosotros, Señor. Gracias porque no nos dejas solos como Padre que eres, Señor, y nos alientas a que seamos mejores, Señor, a que seamos un reflejo de ti, Señor, un reflejo de tu amor, un reflejo de lo que tu Espíritu puede hacer en la vida de alguien que te entrega su vida, Señor. Te pido, por favor, que esta mañana tú pongas esa convicción en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que vivamos más para ti, Señor, de cumplir la responsabilidad que tenemos de reflejarte a ti, este mundo que tanto te necesita, Señor. Te pido que pongas en nuestros corazones tierra buena, Señor, para que tu palabra caiga y tenga un efecto que sea duradero, Señor, no solo para nosotros, sino que impactemos a toda la gente que nos rodea, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.